Temática: los derechos fundamentales, sociales y colectivos. Conozco la Declaración de los Derechos Humanos y su relación con los derechos fundamentales enunciados en la Constitución. Bueno, vamos a responder el antes de aprender. Dice: ¿conoces bien cuáles son tus derechos y deberes como ciudadano colombiano? Menciona por lo menos 6 de ellos. A ver, de los que estamos aquí, todos de los que estamos aquí conocemos cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos colombianos y cuál pueden ir mencionando. A ver, Laura. Señor, yo diría que tengo el derecho a la salud. ¿Puedo mencionar todos los que hice o Ajá, alguno? puedes mencionar todos los que hice. Bueno, señor, el derecho a la salud, el derecho a la democracia, el derecho al pensamiento libre, el derecho a la educación, el derecho a... me faltan algunos, pero se me olvidaron. A ver, ¿qué más El conoces? derecho a la vivienda. Ya, señor. Bueno, Amy. Tengo derecho a la integridad, tengo derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. A ver, ¿qué más? ¿Quiénes conocen sus derechos? A ver los dos participantes que encontramos acá. Solano. Señor, nuestros derechos son derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libre asociación, derecho a la vivienda, y nuestros deberes son respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, respetar las leyes, ejercer el derecho al voto, propender al logro y mantenimiento de la paz, pagar impuestos y cuidar el medio ambiente. Muy bien, existen una cantidad de derechos que se encuentran en la Constitución Política de Colombia y nos dicen de cierta medida a qué nosotros, qué es lo que se nos otorga como ciudadanos, como personas, como seres humanos, qué es lo que nosotros merecemos como ciudadanos. Por eso me gustaría conocer qué creen ustedes o qué pueden decir sobre ¿qué es un derecho? O sea, ¿qué es el derecho? Cuando a ti, yo te pregunto, ¿qué es el derecho? ¿Usted qué puede decir acerca de eso? Para usted, ¿qué es el derecho? Laura, ¿o qué son los derechos más bien? ¿Qué son los derechos, Laura? Profe, ya pasó lista. Ya yo vuelvo a pasar lista ahorita. ¿Qué son los derechos, Bueno, Laura? yo digo que hay derechos en los cuales es obligatoriamente cumplir, señor. Por lo cual sería la democracia, ya que cuando nosotros participamos en la democracia, es decir, los ciudadanos participamos, eso es un derecho y un deber que debemos de hacer, señor. Para mí los derechos humanos es algo que nosotros tenemos, algo que a nosotros nos defiende, algo que a nosotros nos integra en una sociedad. Como usted puede ver, señor, tenemos el derecho a no ser juzgado, por cual sería que si una persona es de diferente color a otra persona, es decir, uno es blanco y otro es negro, las otras personas no tienen derecho a juzgarlo o juzgar a la persona por sus pensamientos. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién me puede dar su opinión sobre qué son los derechos? Bueno, los derechos son privilegios, son condiciones que todos merecemos solamente por ser seres humanos. Son privilegios, son otorgados, todos los seres humanos se nos otorgan una cantidad de privilegios y una cantidad de principios importantes
importantes porque nos los merecemos por nuestra condición de seres humanos, de que somos vulnerables a un sinnúmero de cosas, vulnerables a un sinnúmero de cosas como que atenten con nuestra salud, con nuestra vida, entre otros. Álvaro. Profesora, yo hace poquito estaba viendo como que estaba hablando con mi abuelo y usted sabe de que las personas que ahora, o sea, las mujeres que ahora quieren abortar y que eso no está permitido. Entonces mi abuelo dice que o sea, eso debería estar permitido porque, o sea, lo que yo no entendí fue que cuando, cuando un feto, o sea, cuando alguien es una persona, o sea, cuando tiene sus derechos y es una persona, es cuando le cortan el cordón umbilical, es cuando es una persona oficialmente. Bueno, esos derechos como tal y esas son controversias de que todavía se hablan acerca de si eso es permitido o no. Pero esas son controversias en las que unos están a favor, otros están en contra, otros reconocen eso como el derecho a la vida, otros dicen, no, es solamente un feto y así. Y así son ideas que se van dando a medida que la sociedad va avanzando. Los derechos, como dijimos, son principios, son condiciones que se nos otorgan a todos sin excepción alguna, no importa si somos ricos, si somos pobres, si hacemos parte de una religión, hacemos parte de otra religión o si tenemos ideales políticos diferentes. No, esto no quiere decir que porque yo sea de un ideal político diferente al de Juliana Solano, yo tengo otros derechos diferentes. No, todos, hombres, mujeres, desde que nacemos poseemos los derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos son totalmente importantes y estos derechos son nuestros principios como tal. ¿Qué son los derechos? Como habíamos hablado, los derechos son inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir inherentes? Que son míos, que son propios, que yo nazco con ellos, que nadie me los puede quitar. Nadie me los puede quitar, que me va a decir alguien, no, yo te voy a quitar el derecho a la vida. Cuando alguien me quita el derecho a la vida, está vulnerando y está violando mi derecho. Está vulnerando, está abusando y por esa razón tiene sanciones. Por eso existe la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Cualquiera que sea nuestra nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición, todos tenemos igual los mismos derechos sin discriminación. Sin ser discriminados, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, existen los principios de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Pues que los derechos humanos, voy a colocar esto un poco más grande. Los principios de los derechos humanos nos hablan de que los derechos humanos son irrenunciables. Cuando nosotros hablamos de que los derechos humanos son irrenunciables, esto nos hace referencia a que nosotros no podemos renunciar a ellos. A que yo diga, no es como un contrato o un trabajo, que yo digo, no, voy a renunciar a este trabajo. Ya, pues sí, pero yo no puedo renunciar a un derecho que se me ha otorgado desde nacimiento. Por eso los derechos son irrenunciables, perdón. Indivisibles, pues forman parte de un todo integrado. Cada derecho depende del otro para su total y pleno ejercicio. En este caso, todos los derechos, cuando habla de indivisibles, es que esto quiere decir que un derecho depende del otro. Por ejemplo, si yo tengo una mala alimentación, se me está afectando el derecho
a la salud y de inmediato se me afecta el derecho a la, se me afecta el derecho a la salud y se me afecta el derecho a la vida, porque al yo no tener una alimentación, mi derecho a la salud como tal, a tener una salud sana, y eso se me va a ir afectando. Por otro lado, si incumplo ese derecho a la salud se me va a ir disminuyendo y luego viene la cuestión del derecho a la vida, que porque no me brindan una buena salud, mi vida puede haber sido deteriorada. O sea, en estos casos los derechos van unos, por decir así, van ligados de la mano unos con otros. Laura, ¿me iba a decir algo? Laura. Señor, le iba a decir que el derecho a la vida es como un derecho que todos los derechos necesitan, porque como usted estaba diciendo, si nuestro derecho a la vida se decae, se vulnera, nos podría afectar ya en la salud y en muchas cosas más, señor. Así es, muy bien, así es. A ver, bueno. Entonces tenemos otros principios aquí de derecho. Por ejemplo, está que son inherentes. Ya había hablado de que es inherentes, o sea, que son innatos a nosotros, que nos pertenecen a nosotros, que todos los seres humanos nacemos con ellos. Cuando nos hablan de inherentes, estamos hablando de que son míos como tal, que son innatos a mí, que me pertenecen, que todos esos derechos, y que todos nacemos con esos derechos. Cuando dice que es inalienable, es que no podemos transferirlos unos por otros, o sea, esos son míos, yo no puedo transferirlos, yo no le puedo decir, voy a transferir mi derecho a la vida a Álvaro. Yo no puedo decir eso, yo no puedo transferir mis derechos, yo no puedo pasar mis derechos, yo no puedo prácticamente pasar mis derechos. Esos son los principios de los derechos humanos. Progresivos. Cuando habla de progresivos es que estos van evolucionando según la sociedad. O sea, según la sociedad se van quizás implementando otros nuevos derechos o se van creando otros nuevos derechos importantes que son competentes y que ayudan a la sociedad a vivir en paz. Universales porque son para todas las personas sin excepción alguna, porque son para todo el universo, porque son para todos. Imprescriptible es que estos no tienen fecha de vencimiento, no se pierden con el tiempo, no se pierden porque, ay, yo no usé mi derecho a la salud y ya se me va a perder, ya se me va a vencer. No, eso no ocurre. No ocurre, su derecho a la salud siempre va a prevalecer, el derecho a la vida siempre va a prevalecer. ¿Cuándo no prevalece? Cuando alguien vulnera su derecho, violenta su derecho. Entonces, los principios de los derechos son inherentes, irrenunciables, inalienables, universales, indivisibles, imprescriptibles y progresivos.